Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de este canal de la Sacristía de la Bandé, en este espacio del pasado que no pasa. Como les dije la semana anterior, las dos series que venimos realizando sobre el reinado de los reyes católicos y sobre las falsedades sin límite de la ley de memoria histórica, ahora memoria democrática, hoy nos hubiera correspondido que hubiéramos vuelto otra vez al reinado de los reyes católicos. Si recuerdan, terminamos la parte en la que estuvimos explicando la institución del Tribunal de la Inquisición, fundada por los Reyes Católicos, y ya les adelanté que comenzaríamos con todo el episodio de la conquista de América, el descubrimiento, la civilización y la evangelización. Pero hemos cambiado el orden, dado que tenemos hoy a un invitado de honor con nosotros, a Guillermo Rocafort. Si recuerdan, la semana anterior, en la otra serie de la Ley de Memoria Democrática, ahí hemos empezado a explicar la Revolución Rusa. La Revolución Rusa porque es aparte de ser el sueño incumplido de la izquierda española, es el espejo en el que se miraban para implantar aquí la revolución bolchevique. Así lo intentaron, como hemos explicado aquí en programas anteriores, en octubre de 1934, la revolución socialista, que al final fue la revolución que apoyó toda la izquierda y los separatistas catalanes de la Esquerra en Cataluña, y lo que después se intentó a gran escala con el Frente Popular a raíz del fraude electoral del 16 de febrero de 1936 y sobre todo a partir del 18 de julio de 1936, cuando José Giral reparte las armas a los sindicatos y a los partidos políticos de izquierda, de que la historiografía izquierdista dice, y parte de la derechista que le hace la cama, hablan de que se armó al pueblo, ¿no? Como si el pueblo fueran las izquierdas en exclusiva, solamente, de manera excluyente, el pueblo sería la izquierda. No, no, no. Se repartieron las armas a los sindicatos comunistas, socialistas, al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la UGT, a los anarquistas de la CNT, a la Esquerra Republicana de Cataluña, que impusieron su ley en la calle y comenzaron los asesinatos masivos. Bien, hoy, insisto, en lugar de tener la serie que correspondería de los Reyes Católicos, vamos a hacer un programa, de algún modo, que podríamos calificar de especial, de extraordinario, no solamente porque se sale de la temática de esta serie, que, insisto, sobre la memoria democrática que nos lleva a la Revolución Rusa como el antecedente, lo que la obra de los soviets, de los bolcheviques rusos como el antecedente ideológico, pues a centrarnos hoy en un programa sobre pues una obra que es realmente interesante, que es una obra de referencia y que es una investigación extraordinaria, extraordinaria. Nos estamos refiriendo al fraude de la memoria histórica de Guillermo Rocafort. El fraude de la memoria histórica de Guillermo Rocafort, SND Editores. SND Editores, el fraude de la memoria el fraude de la memoria histórica de Guillermo Rocafort. Solamente hay una cosa peor que la ley de memoria histórica que hizo el gobierno socialista de Zapatero, que es la ley de memoria democrática que ha hecho el actual gobierno socialcomunista. Y vamos allá a recibir a nuestro invitado de hoy, a nuestro, a nuestro contertulio que vamos a entrevistar sobre esta obra suya, el fraude de la memoria democrática, de la memoria histórica. Don Guillermo Rocafort, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Padre Gabriel, y a todo el equipo de la Sacristía de la Bandé por invitarme esta primera vez, que espero que sea la primera de una larga serie, Padre. Muchas gracias. Por supuesto, como dice Humphrey Bogart en Casablanca, esto es el inicio de una larga amistad, que ya viene de atrás, la amistad, pero que será el inicio de una larga colaboración. Yo, para nuestros seguidores que no le conozca a don Guillermo Rocafort, sobre todo para nuestros seguidores que no se encuentran en España, para los españoles de ambos hemisferios, Guillermo Rocafort es un escritor español que ya ha publicado más de 20 libros de temática histórica, jurídica y económica. Ha sido caballero legionario del Tercio del Gran Capitán. Ha recibido varias distinciones en ambientes castrenses, como la de caballero legionario, almogávar de honor. Es licenciado en Derecho, licenciado en Empresariales, diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, doctor en Economía, acreditado por el Estado español como investigador en Humanidades,
ha impartido docencia en múltiples universidades en España y en el extranjero, de los grados y posgrados de Derecho, de Economía, Relaciones Internacionales, Periodismo, y lleva varias décadas ya investigando el fenómeno histórico, sobre todo de los almogávares. Ha impartido innumerables conferencias en foros militares, en fin, una trayectoria académica y una trayectoria de investigación histórica, jurídica, realmente extraordinaria, sobresaliente, que acredita pues sus publicaciones, la seriedad de sus publicaciones. Bien, yo voy a entrar ya voy a entrar a matar directamente. Vamos a dejarnos de hacer pases de toreros y de banderillas. Don Guillermo, usted en su obra El fraude de la memoria histórica, usted habla aquí en el primer capítulo de la memoria histórica como damnatio memoriae, que es una expresión que se utilizaba en el mundo clásico, en el mundo romano, cuando se quería borrar de la historia, por ejemplo, un personaje, ¿no? Se hizo con Domiciano, con el emperador Domiciano, se hizo con Nerón, se hizo con Calígula. Bien, detrás de esta ley de memoria histórica, ahora memoria democrática, vamos a ver, ¿qué intenciones políticas son las que están detrás, las que la mueven? Bueno, pues efectivamente, padre, ha entrado a matar al núcleo de la cuestión, a la esencia de este asunto tan grave y tan capital, como que ahora mismo pues están manipulando absolutamente los contenidos docentes en colegios, institutos y universidades. O sea, realmente estamos ante un lavado de cerebro masivo. Estos son técnicas de destrucción de nuestra identidad, de nuestro pasado, perfectamente planificadas, perfectamente ejecutadas. Lo han sido, por ejemplo, en naciones hermanas como Argentina y Chile. Y también, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo una destrucción de la identidad de naciones que habían resultado derrotadas. También pasó con el Japón, ¿no? Lo que pasa es que en España ha llegado tarde esta damnatio memoriae del siglo XX, prácticamente en la ley primera fuera de Zapatero de 2007, y ya realmente ya no hay a quien juzgar, no hay a quien colgar, no hay, han pasado ya 85 años, ¿no? Entonces, claro, el encaje aquí en No se España... puede hacer, Guillermo, no se puede hacer ahora un nuevo juicio de Nuremberg. No, por mucho que lo deseen, es imposible sacar a los restos mortales y sentarlos ahí en el banquillo, ¿no? Aunque lo pretenden, ¿no? No les des Entonces, ideas, no les des ideas. desde luego, sí, vamos en esa línea. Pero vamos, entonces, claro, lo que se busca es, como lo ha dicho el secretario de Estado de Memoria Democrática, por cierto, el señor don Fernando Martínez López, del cual yo no tengo nada en contra de él, pero también he investigado y he publicado y he acreditado en OK Diario sus vínculos con la ETA. Estamos en manos de una memoria democrática que ha sido aprobado con el aval de la ETA, y ahora mismo el máximo responsable formó parte de lo que se llamaba la ETA del Sur, que era el movimiento comunista de Andalucía, que era profundamente violento y antidemocrático, ¿no? Entonces, si conjugamos esas políticas de destrucción de la memoria y luego lo intentamos enlazar con los máximos responsables, claro, el cóctel es explosivo y la situación es muy peligrosa, sobre todo de cara a los jóvenes españoles, a los cuales, sobre todo la izquierda, está adoctrinando en la violencia y en la radicalidad en colegios e institutos. Pues ya sabemos que el profesorado que sufrimos en general en la Unión Europea es un profesorado muy ideologizado que no va a enseñar nada más que a lavar el cerebro y a envenenar a nuestros jóvenes. Por lo tanto, estamos en una verdadera encrucijada. Una pregunta, Guillermo, tengo una duda. ¿Quién crees tú que están más ideologizados, los profesores o los periodistas? No sabría decir, Es difícil. porque sí, me llevo bien con los dos gremios. No sé, yo creo que, por ejemplo, en Francia se han hecho estudios sobre el porcentaje de voto a la derecha o a la izquierda del colectivo de los profesorados, y es monolítico hacia la izquierda, ¿no? Entonces, es muy difícil intentar cambiar las sociedades, sobre todo en Europa occidental, en este cambio regeneracional que necesitamos
si la clase docente está tan sesgada a un lado, ¿no? En el periodismo he visto de todo, pero veo que hay más pluralidad. Pero en el profesorado, sobre todo a nivel de colegios e institutos, y me refiero a la estructura, no solamente al profesor en sí, que muchas veces pues sigo un poco, como dice el dicho ese castellano, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Sino sobre todo la estructura a nivel de materiales docentes, a nivel de instrucciones políticas, de autonomías, del propio Estado, de partidos políticos. Son entramados de corrupción ideológica que más nos valdría desmantelar, desde luego, porque la verdad es que lo estamos viendo también en Francia. Además es que no cambian. Realmente se han convertido en una especie de vientre de la bestia de la ideología y, bueno, habrá que hacer un esfuerzo si queremos regenerar la nación, ¿no? Y Europa, por supuesto. Perdona, continúa. Y bueno, y en relación al periodismo, vamos, he visto pluralidad. Lo que pasa es que la estructura periodística en España, y enfocada sobre todo al tema de la memoria democrática, está muy controlada por la izquierda. El duopolio informativo que sufrimos en España, sobre todo La Sexta, etcétera, son muy de promemoria histórica, y no olvidemos también el papel de la COPE. Que la COPE, o sea, si yo quiero saber una noticia de la extrema izquierda, yo no me tengo que ir a Público ni me tengo que ir al diario.es. Antes me voy a la COPE, porque tiene más resonancia en la cadena católica, en la COPE, noticias de derribos de cruces. En vez de que haya una crítica, hay noticias de derribos de cruces que, por ejemplo, en diarios tan ideologizados de la extrema izquierda radical en España, cosa que verdaderamente me sorprende el papel de la cadena de radio, la conferencia episcopal, y ni hablar de 13 Televisión. O sea, yo he salido en La Sexta, he salido en Telecinco, he salido en cualquier emisora izquierdista, y donde no he salido nunca ha sido en 13 Televisión. Pero vamos, yo prefiero que no me inviten, porque ya sé de qué palo van, y ahora mismo... Te lo iba a decir, Guillermo, como es vomitiva la cadena COPE, la cadena de los obispos al servicio del Partido Popular, y como no es menos vomitiva 13TV de los obispos al servicio también del Partido Popular, como son vomitivas, es mejor que no aparezcamos por allí, porque sería mancharnos de su cobardía y de su servilismo hacia la izquierda. Entonces, es mejor ir donde están los enemigos directamente, porque no dejas de plantar una pica en Flandes. Yo prefiero estar rodeado de enemigos que de traidores, no sé tú. Sí. No, sí, la verdad es que lo que pasa me da mucha pena, porque hay muchos católicos que oyen esa radio y además les están lobotomizando con el tema de la memoria democrática, y aparte con una visión para nada crítica, salvo algún periodista, Herrera y otros, o la propia línea editorial, pero realmente en su conjunto es verdaderamente traumático, ¿no? Igual que si quieres podemos hablar del papel del arzobispo de Madrid en la memoria democrática que aplicó el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que eso es de las cosas que más me ha hecho caer la venda de los ojos, ¿no? Pero bueno, es un tema... Llegaremos, pero recapitulando, ¿qué fin político tienen estas leyes de memoria histórica, de memoria democrática? ¿Qué es lo que están persiguiendo esta implantación? Porque el socialismo, esos 14 largos años de oscuridad de Felipe González aquí en España, esos 14 años de socialismo que abonaron el terreno, y que tantos obispos votaron al Partido Socialista, reconocido por ellos y por los socialistas también, que son los culpables de que la Iglesia en España se hiciera de izquierdas, y que el puesto que ocupaba la Iglesia, que siempre ocupó la Iglesia como mentora de la sociedad española, a la Iglesia se lo cediera, se lo regalara, se lo entregara al Partido Socialista. Por eso cuando dicen, que lo dicen por cierto mucho en esas repugnantes emisoras de la COPE, en esa repugnante televisión de 13TV, de que España es de izquierdas, ¿no? España es de izquierdas. No, España no era de izquierdas, se hizo de izquierdas cuando la Iglesia española, para oponerse a Franco, los obispos, para oponerse a Franco, se hicieron de izquierdas. Ese es el tema, esa es la cuestión. Pero en estas leyes de Zapatero y ahora la nueva democrática, de memoria democrática, ¿qué finalidad hay? Bueno, yo creo que lo que se busca es manipular a las personas, enfrentarlas, dividirlas, generar, digamos, cortinas de humo, pero sobre todo es convertir al pueblo español en una masa de votos aborregados, digamos, tanto a la izquierda liberal, que representa el PSOE, como a la derecha liberal, el PP, porque en la esencia son lo mismo.
Entonces, porque hemos visto a muchos derechistas del PP cómo simpatizan con muchas de las medidas de memoria democrática. Hay que acordarse el último ministro de Justicia del PP, Catalá, el de las tragaperras, como decía, que estaba muy orgulloso. Claro, eso es una patada, es una humillación para la mayoría de sus votantes, ¿no? Pero, o lo hemos visto cuando se han profanado los restos mortales, por ejemplo, el general Queipo de Llano en la Macarena, por cierto, a la que salvó, ¿no? De la quema. Aquí lo denunciamos y muy firmemente. Exacto. Entonces, lo que se busca precisamente es, bueno, el reprogramarnos. A partir de ahora, la historia de España empieza, según el secretario de Estado de Memoria Democrática, que tuvo vínculos con la ETA durante la transición, y es importante resaltarlo para que se vea un poco la influencia de la ETA también en la memoria democrática. La historia empezó en el 1812, con la primera constitución liberal, ¿no? La PEPA, ¿no? Antes, lo que hubo antes, eso ya no se va a explicar en los colegios. Y todo se va a hacer, porque ahora mismo hay que pensar que hay unos planes docentes que ha elaborado el Ministerio de Cultura del ínclito catalán, que no tiene ni carrera, ni estudios, ni nada, IZ, se han hecho en colaboración con el Ministerio de Memoria Democrática. Con lo cual, al final, los planes docentes, sobre todo en las ciertas autonomías de España, donde manda el PSOE y también el PP, porque el PP va en esa línea, van a ser auténticos lavados de cerebro, pues desde que empiecen las asignaturas de historia, pues hasta que salgan, ¿no? De tal manera que al final el estudiante, es una pena y así hay que decirlo, va a estar muy sesgado en el aspecto histórico y eso va a suponer un grave problema para el conjunto de España, ¿no? Porque, es decir, si tú rompes la identidad, rompes la historia y aparte proclamas como héroes a reivindicar y defender a verdaderos criminales, como fueron los dirigentes del Frente Popular en la Guerra Civil Española, al final la mentira va a provocar estragos traumáticos en el colectivo de la sociedad española, ¿no? Y sobre todo esto va aderezado de mucho odio y mucha violencia y mucha subvención, por supuesto, porque todo esto va de tal manera que se han creado unos entramados que lo que buscan es, a través de medios de comunicación, a través de formación en colegios, institutos y universidades, y a través de estos entramados memorialísticos que se dedican sistemáticamente a remover las tierras de los cementerios, porque ya la política ha llegado a nivel de cementerio. Es decir, lo que no ha pasado nunca en España, ni yo creo en ningún país del mundo, que es estar con las cámaras de televisión sacando huesos, eso es una política necrófila que nos remonta, yo creo que a épocas muy oscuras de hace milenios. O sea, estamos ante, yo no sé, a la América casi precolombina, digamos, de los sacrificios humanos. Más. Los druidas que encontró Julio César cuando pisó Britania, que salieron corriendo del miedo que les dio. Ahí lo estamos remontando al siglo I antes de Cristo. Sí, sí, son prácticas que además los cementerios son lugares de respeto, ¿no? Entonces, estas fotografías con las que constantemente nos están agrediendo, ponen calaveras, los fémures, el hueso, el disparo, el no sé qué. Eso, por ejemplo, los alemanes que han estado durante décadas exhumando caídos del ejército alemán, de la Wehrmacht, en el frente ruso, nunca haya visto una foto de soldados alemanes en esa situación, porque a los muertos primero hay que respetarlos, ¿no? Y esas imágenes vulneran también la sensibilidad. Y esas imágenes son las que van a poner a los niños y mira qué malos son, han provocado eso. Cuando además estamos viendo y estamos constatando que muchos de esos cadáveres, precisamente lo que son víctimas causadas por el Frente Popular, ¿no? Es una gran mentira que tiene, pues, es una gran monstruo con muchas cabezas y uno de ellos, lógicamente, es el aspecto necrófilo, ¿no? Que es una cosa ya que rompe el gusto y el respeto. Entonces, esas personas son capaces de hacer eso con los niños, ¿qué no harán? ¿Qué no harán? ¿Sabes? Creo que además en esta necrofilia hay un componente de trastorno psicológico. Pienso, Sí, sí. bueno, Bueno, creo vamos que a es ver. evidente que hay un trastorno psicológico grave por parte de las personas que están detrás de esas exhumaciones, de ese desenterramiento. Bueno, fíjate, Guillermo, cuando nos repite el mantra de izquierda de que España después de Camboya, no dicen por qué Camboya, ¿no? Que Camboya, los gemeres rojos comunistas de Pol Pot, que asesinaron prácticamente a un tercio de la nación, que somos la segunda nación del mundo en España con más represaliados enterrados
en las cunetas de las carreteras, de los caminos o en cualquier otro lugar. Ciertamente, aparte que ya lo ha reconocido el propio secretario de Estado de Memoria Democrática, el amigo de la ETA, porque la gente lo tiene que saber, que es el amigo de la ETA, que esos datos no tienen ningún respaldo historiográfico ni científico. Aparte que yo no sé si es ya Camboya o es Birmania, porque la última vez que habló de esto, el presidente del gobierno dijo que era Birmania. O sea, realmente, y no existe un ranking, ni siquiera en el ámbito de la ONU, que es una cueva de rojos podridos y subvencionados, ni siquiera existe un ranking, pero lo repiten como un mantra. Esto lo inventó el lerdo de Garzón en el famoso auto que le supuso la expulsión prácticamente de la justicia. Se inventó la cifra y a partir de ahí lo han repetido como un mantra el Paul Preston, toda esta panda, que son todos una panda de subvencionados. Si no tienen estudios, no tienen formación, no tienen ningún tipo de rigor historiográfico, todos son unos cretinoides. Es más... Esto es muy interesante para nuestros seguidores. Estamos hablando que estas leyes, estos constructos jurídicos carecen de fundamento en la realidad y que supuestamente se están apoyando en una serie de historiadores de socialistas y comunistas. Tú has nombrado a uno de los más famosos, probablemente el buque insignia, Paul Preston. Podríamos remontarnos a Tuñón de Lara. Por cierto, para nuestros seguidores, Tuñón de Lara fue catedrático de universidad ya en los años 60, en el régimen del general Franco. Esto es muy importante. En los años 60 ya la universidad en buena medida fue tomada por la izquierda y especialmente las facultades de Geografía e Historia. Y en los años 80, 90, los libros que estudiamos en mi época de Bup y de Coe, de Historia de España, ya había una versión sesgada de la guerra y de la Segunda República, porque esos profesores de instituto habían sido los alumnos de estos Tuñón de Lara y de otros semejantes como Santos Juliá, por ejemplo. Esto es muy importante, pienso, Guillermo, porque si no tendemos a tener una imagen idílica, sobre todo los que no hemos conocido ese periodo, y pensar que hasta que Franco no murió no había nada corrompido y nada podrido y nada desordenado. Sí, ciertamente ya la infiltración, no solamente en la iglesia, también en la universidad se produjo ya desde los años, yo creo que finales de los 50, porque en aquella época, digamos, sí que había un auténtico, digamos, había mucha más libertad de ocupar puestos catedráticos, entonces fueron ocupando, fueron contaminando departamentos y sobre todo también recibiendo mucha influencia extranjera de universidades francesas muy comunistas y se fue desparramando pues estos historiadores como un Vamos a auténtico cáncer. ponerles, Guillermo, ponles nombres, que les suenen esos nombres a nuestros seguidores, a nuestros oyentes en las plataformas de Spotify, de iVoox, que les suenen esos nombres de esos historiadores para que cuando se encuentre con algún libro tengan sus reparos. Yo no digo que no haya que leerlos, yo los he leído prácticamente, no voy a decir que he leído todos los libros de todos los autores porque no tengo suficientes cajas de omeprazol para que no me salga una úlcera, pero sí he leído Sí, unos cuantos. Prácticamente yo veo de los principales, sí, y más que nada por ver, como dices tú, por ver cómo es su metodología, qué fuentes son las que manejan, cómo es su redacción, cuáles son sus enfoques y la verdad es que cualquier parecido con la realidad histórica es pura coincidencia, pero dinos algunos nombres en concreto de esta gentecilla subvencionada, como tú muy bien has dicho, subvencionada por el poder desde hace ya décadas, totalmente publicitada por los medios de comunicación al servicio de la izquierda y de la derecha, también en 13TV, la COPE, etcétera, etcétera, para que nuestros oyentes les suene, porque ¿sabes qué ocurre, Guillermo? Que a lo mejor llega tu cumpleaños, llega las Navidades o y te hace alguien un regalo y con su mejor intención, porque no sabe, y te regala un libro pues de esta gentucilla, ¿no? Y si ya por lo menos sabes cómo son esta gente y de qué pie cojean, al menos ya vas leyendo con más cautela y no te lo tomas acríticamente todo lo que allí lees. Dinos alguno, dios alguno de estos personajes. bueno, yo creo Supuestos que historiadores. sí. Vamos a ver, podríamos hablar, por ejemplo, de Paul Preston, ¿no? Que es un poco, como has dicho, el buque insignia. Yo recomiendo mucho los libros de Ricardo Lacerva porque vamos, es que le desenmascaraba de una manera, vamos, es que hacía una Este es el libro más disección. famoso.
Guillermo, este es el Sí, libro sí, más sí, famoso de sí, Paul sí, Preston. sí. Ya, la verdad, lo que me llama mucho la atención, me lo digo ahora para nuestros seguidores y lo comparto contigo, Guillermo, me imagino que tú también te has dado cuenta, es los títulos truculentos. Es el regodearse en todo lo que suene tétrico, truculento, siniestro, el holocausto español, odio y exterminio. Casi todos los títulos de esta gente son de este tipo. Pero perdona, Sí, sigue, sí, sigue, desde perdona. luego. Llamando a las entrañas con unas portadas muy impactantes, ¿no? O sea, además le han montado una cátedra que paga el gobierno español, que nos cueste una pasta en el Reino Unido, en una universidad, donde contamina a la gente con sus becas. O sea, esto es como una rueda que no para de girar, no para de girar. Entonces, Paul Preston, digamos, como hispanista es un elemento al que tener muy bien ubicado porque no sabe nada más que mentir. De hecho, este fin de semana pasado le han hecho una entrevista en El País y el tío dale que te pego y alabando la memoria democrática cuando eso realmente no, cualquier historiador serio, como por ejemplo, no recuerdo el nombre, este norteamericano que ha estado varias veces en España, ahora me vendrá el nombre, y que ha Stanley sido Payne. muy... Stanley Payne, correcto. Stanley Payne. Hasta, Discípulo de Barnett Boloten. exacto. O sea que es, digamos, ya hay una guerra muy interesante entre historiadores extranjeros al respecto a la Guerra Civil Española. Y el Stanley Payne es una gran referencia y ha sido muy criticado y lo han intentado incluso censurar, pero no deja de ser una referencia mundial que desde luego pues ha hecho mucho bien, ¿no? Y desde luego yo lo considero un gran patriota, ¿no? Este Stanley libro es muy Payne. interesante, perdona, Guillermo. Este libro se lo Sí, recomiendo a todos nuestros seguidores. Creo que es es un libro que me gustó mucho en su día cuando salió. Creo que es una síntesis muy buena de lo que fue la Segunda República, la que dedica solamente un capítulo. El resto es un capítulo introductorio de cómo desemboca, cómo se llegó a la guerra y después va analizando en distintos capítulos, pues lo que fue, por ejemplo, la guerra civil en el mar, la guerra civil en el aire, las represiones, la persecución religiosa, muy interesante, después lo tocaremos, te pregunta Guillermo, la persecución religiosa, cómo se gestionó económicamente cada uno de los dos bandos. ¿Eh? Luego también esta biografía que hizo Payne con Palacios, a mí también me gustó, no voy a decir que sea la octava maravilla, pero, pero sí me gustó bastante. Evidentemente, claro, Guillermo, yo coincido total y completamente contigo. El maestro aquí indiscutible es Ricardo de la Cierva. totalmente, Ricardo de la totalmente. Cierva. Ricardo Pero de la Cierva es tenemos la un clave. problema. Tenemos un problema, Guillermo, es que ya cada vez son más difíciles de encontrar sus libros. Sí, la verdad es que sí, es una pena. Además, falleció, fíjate, curiosamente, a los 40 años de la muerte de Franco y José Antonio, porque él murió el 19 de noviembre del año 2015. O sea, bueno, un día antes, en fin, en esa fecha, el 10, lo cual demuestra cómo él estuvo muy vinculado precisamente a defender la España de aquella época y sus libros son una referencia sobre todo para los jóvenes. Yo me crié como historiador disfrutando con sus libros, aprendí muchísimo, no solamente sobre la guerra, sino también sobre la infiltración comunista en la Iglesia. Y es toda una referencia. Ricardo de la Cierva es una referencia absoluta. Fue siendo además ministro de Cultura del año 77 al 79, ha sido apartado hasta el punto de que voy a contar una anécdota. Yo tuve que llamar al Ministerio de Cultura, que entonces estaba Méndez de Vigo, y para informar que había fallecido. Ha fallecido el primer ministro de Cultura bueno, no sé, era de Cultura de Educación, que era de Cultura de la Democracia, y era el PP, ¿eh? Muy crítico también Ricardo de la Cierva con el PP, porque intentó colaborar con ellos y se dio cuenta que era un partido esencialmente corrupto, moral, ¿no? Volviendo con el tema de Perdón, los... Sí, Guillermo. Este libro que ven nuestros seguidores en pantalla, La infiltración de Ricardo de la Cierva, es el último de los libros de una, como bien decía Guillermo, de una serie larga de libros que escribió sobre la infiltración masónica y comunista en la Iglesia. Este es el último que escribió sobre el tema antes de morir y es una obra de madurez y de síntesis, ¿eh? Una obra de sí. madurez y de síntesis. Yo se lo aconsejo a todos nuestros seguidores. Como bien saben nuestros seguidores, y si no, pues ya os lo digo, si hay alguno despistado todavía, no se ha enterado, con la Fundación Gustavo Bueno, ellos tienen el programa Teatro Crítico,
nosotros colaboramos, el padre Francisco y yo, con la Fundación Gustavo Bueno en esos vídeos que hacen de teatro crítico y empezamos ya hace más de un año, más o menos, una serie sobre la protestantización de la Iglesia Católica que denunció Ricardo de la Cierva. De hecho, Guillermo, esa palabra la acuñó él. Mi última obra que acabo de publicar, y también me hace un poco de propaganda, de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, volumen 1, editorial Homo Legens, Gabriel Calvo Zarraute, volumen 1, porque esto da para mucho, me va a dar para otro volumen. Volumen 1 de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Pues bien, ahí ya tenemos. Muchas gracias a nuestro realizador. Pues esa palabra la tomé de Ricardo de la Cierva, la protestantización de la Iglesia Católica. Y en este canal de la Fundación Gustavo Bueno, en estos programas de teatro crítico, empezamos analizando el padre Francisco y yo esa deriva protestantizadora de la Iglesia Católica y más o menos ya concluida, creo que ya hemos hecho 2, 3 programas donde estamos ya adentrándonos en lo que es la infiltración comunista, lo que es la teología de la liberación, Luego nuestro realizador busca teatro crítico, Fundación Gustavo Bueno, que además hace poco han colgado el último que hemos hecho. Perdona que te interrumpa, Guillermo. Sí, sigue. Sí, por seguir la serie de aquellos historiadores tipo Paul Preston, que tenemos que tener mucha cautela los católicos de todo el mundo, está por otro lado, yo creo que el más tronado de todos, contemporáneo, que es Ángel Viñas. Ángel Viñas es un absoluto descerebrado que si lo sigues en Twitter te das cuenta hasta qué punto llega su locura. Porque es que se pone a insultar directamente y se supone que es un historiador de mucho prestigio, pero hay que ver, o sea, es un gamberro y destacaría como gran hito suyo un informe que localicé yo por la Ley de Transparencia, por el cual le decía a su amigo de Filoetarra de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que no había que darle... ¿Ves lo que te decía de los títulos truculentos? Sí, castigar a los rojos, castigar el gran arquitecto de la represión franquista, castigar a los rojos. Es que tienen realmente fantasías, no voy a decir de qué índole, pero se pueden imaginar nuestros seguidores, tienen fantasías de dos rombos con este tipo de títulos truculentos. Pero perdona, hoy te voy a ejercitar la pereza y yo voy a la pereza, la paciencia, perdona, porque no dejo de interrumpirte. Sigue. No, para nada. Me alegro mucho de este libro. Hizo un informe de una página de extensión y con una página de extensión decía que no había que darle el nombre de don Juan de la Cierva al Aeropuerto Internacional de Murcia, en base a unos criterios totalmente subjetivos y totalmente irreales. Ese informe tenía 5 faltas de ortografía. No habría superado el examen de la selectividad. O sea, no saben ni escribir. Este Ángel Viñas es, pues eso, un socialista de pata negra, del caviar, entonces se convierte en un censor. O sea, que por cierto, se ha conmemorado hace poco el centenario del primer vuelo de lo que era el predecesor del helicóptero, y el gobierno no ha hecho nada, porque como el inventor era Juan de la Cierva, que según él era un hombre que financiaba el franquismo y este Ángel Viñas se ha inventado reuniones, que se había estado en Roma, cuando además a don Juan de la Cierva le mataron al hermano, que era Ricardo de la Cierva, el padre historiador en Paracuellos, y su padre, que fue ministro muchas veces con Alfonso XIII, no sobrevivió a la guerra, estaba encerrado en una delegación diplomática porque le iban a matar. O sea, es que no tienen ni respeto para víctimas. Otra vez, el primer asesinato de Franco. De verdad, Guillermo. Hay un libro muy bueno de Moisés. Los que nos tomamos la historia en serio, los que nos tomamos y queremos investigar y queremos conocer y vamos a las fuentes primarias y vamos a autores de referencia y buscamos los documentos originales. Claro, esto llega un momento en el que te lo tienes que tomar a cachondeo, te lo tienes que tomar a broma. Es verdad que previamente hay una etapa de indignación. Te indignas porque dices esto es un insulto a la ciencia histórica, pero llega un momento en el que ya cuando has traspasado ese umbral de la indignación, pues lo único que te queda es, pues eso, reírte de ellos, porque es que no merecen ni el respeto que puede conllevar la indignación. Desde luego, hay un libro muy bueno de Moisés Domínguez, que es un magnífico historiador, que desvirtúa esta acusación, que es gravísima. O sea, Balmes
digamos, se pegó un tiro manipulando una pistola. Y no hubo ninguna intencionalidad política. Y eso lo desvirtúa muy bien este magnífico historiador, creo que es de Extremadura, Moisés Domínguez, que te recomiendo que lo invites para que desvirtúe esta otra trola más por parte de Ángel Viñas. Y luego ya para acabar, para mencionar el tercero, ¿cómo no vamos a mencionar a Ian Gibson y su locura con Lorca? Es que es un hombre que está completamente obsesionado. Claro que bueno, que vive de Lorca, más bien. Queremos que se sepa también esa cuestión de Lorca, porque nos afecta a todos y algún día saldrá la verdad. Como también ha salido hace poco en el Cierre Digital una noticia muy interesante de hace 2 días, que... mira, además, Guillermo, esto vende mucho, esto de la cuestión homosexual. Bueno, y no sé por qué no han puesto la bandera LGTBIHJK, bueno, el MNO por detrás. Voy a dar una primicia con respecto al tema de la presunta persecución de la homosexualidad durante el franquismo. Con la ley de Zapatero se crea una especie de línea de subvenciones, indemnizaciones para los homosexuales que habrían sufrido prisión durante el franquismo. Esa línea de subvención se ha abierto ahora de nuevo porque la cerró Rajoy con la Ley de Memoria Democrática del año 2022. Entonces, me he preocupado de preguntar por la ley de transparencia a cuántos españoles se ha dado subvenciones por ser presos homosexuales durante el franquismo, porque la izquierda dijo que habían sido por lo menos 10.000, 10.000, cosa que es imposible, porque España llegó a tener con Franco como máximo 8.000 presos a la vez, casi la 10ª parte, el 10% de lo que hay ahora. Bueno, ¿quieres que te dé el dato? No llega a 40, no llega a 40 el dato de homosexuales que fueron encarcelados por su condición. Se llamaban entonces, los llamaban presos sociales. Y esas penas se aplicaban por escándalos en España, pero también en Francia, en Italia y en Alemania, en todos los países contemporáneos. Pero ahora han vuelto a crear que por fin vamos a recuperar. ¿Tú sabes cuántas peticiones hubo el último año que estuvo en vigor esas indemnizaciones en el 2012? ¿Cuántas peticiones hubo? Hubo una petición. ¿Cuántas espera ahora la memoria democrática que hay ahora? Si hace ya del 2007 al 2012, 5 años estuvo en vigor, no llegaron ni a 40. ¿Qué es eso de los presos homosexuales, cárceles para homosexuales? Y todo así, es una trola. O sea, realmente la homosexualidad no estaba castigada prácticamente. Lo que pasa es que no estaba promocionada como hoy en día. Pero eso de las persecuciones, por favor. Lo que sí es graciosísimo, Guillermo, que lo sepan nuestros seguidores, es que lo que sí hubo durante el franquismo, sobre todo desde el final del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, 1965, lo que sí hubo fue una cárcel de sacerdotes, la cárcel concordataria de Zamora, pero claro que esos curas estaban ahí por apoyo y por actividades subversivas comunistas o separatistas. Luego, lo que sí hubo durante el franquismo fue una cárcel para sacerdotes rojos, pero rojos como la sangre de toro, y que ellos mismos, en una protesta, o en protesta, mejor dicho, lo que hicieron curas, cárcel de curas, de Zamora, fue quemar la capilla. Quemaron la capilla los curas, ya eso te dice mucho, claro, como tampoco la pisaban, pero que esto yo se lo he oído contar a uno de los que estuvo por allí, hasta aquí puedo leer. Esos curas no pisaban la capilla ni por equivocación. No, por supuesto, no celebraban la misa, no creían en la misa, no creían en el rosario, no rezaban el rosario, para el breviario no te voy a contar, pero que en protesta quemaron la capilla y eso sí, durante el franquismo no hubo cárceles para homosexuales, pero sí hubo una prisión para curas rojos. Sigue, por favor. Y creo que es muy interesante destacar, es decir, todo el tema hay un tema que me gustaría destacar contigo porque me molesta especialmente, no sé si es el momento ahora, que es lo que están pasando con los cementerios católicos y las exhumaciones. No sé si es el momento, padre Ángel. Sí, adelante. Bueno, ya he detectado que está sucediendo en varios cementerios, algunos católicos como el de Comenar Viejo, que se están llevando a cabo exhumaciones de restos mortales de personas que no tienen nada que ver con el objeto de la actuación exhumatoria. Es decir, para ir a las capas inferiores, que es donde están los ejecutados tras procedimientos judiciales sumarios, eso nadie lo va a dudar, tienen que pasar por las capas inferiores, que es donde están los niños, y donde hay otras personas también que no tienen nada que ver con eso. Entonces, para ir a mover unos huesos, como está pasando en el Valle de los Caídos, tener que remover otros, no contar con las familias, como está pasando en Formentera,
En Formentera, para localizar un cuerpo, han destruido prácticamente todo el cementerio. Muchas familias de Formentera no pueden ir a poner flores a sus familiares porque han sido removidos los restos de las tumbas y han sido colocados en bolsas de basura y están llenando lo que es la zona de velatorio y una zona pues para el que guarda el cementerio. Se están produciendo procesos donde se llevan a cabo conciertos de música en cementerios católicos. Con la guitarra van a cantar, se ponen banderas republicanas, no hay ningún tipo de control. Encuentran huesos, no llaman a la autoridad, no llaman a la Guardia Civil, tienen patente de corso, fuman porros, esto me lo han dicho a mí, fuman porros y han hecho botellones. Y parece ser que tenemos que permitir que esta gente haga lo que le dé la gana. Entonces yo quiero llamar la atención, sobre todo a quien le corresponda, porque hacen mítines políticos. O sea, realmente, ya lo hemos visto, a Bolaños, a Ione Belarra, a la zumbada de la Mónica García, hacer mítines en cementerios católicos con la televisión, es que hay que ver, no sé qué, no sé cuántos. Pero vamos a ver, o sea, si usted quiere hacer una cosa tan digna como intentar localizar e identificar a un familiar suyo, que por cierto las identificaciones son prácticamente inexistentes, lo que están haciendo es movimiento de huesos de tierra, fotografías, fiestas y luego otra vez dejarlas en el mismo sitio o llevárselos a otros sitios, si realmente pues vamos a hacerlo respetando la dignidad de lo que es un cementerio católico, señores. Que me parece mentira que la jerarquía y el cardenal de Madrid ha autorizado, digamos que ahora, por cierto, van a ir a la segunda fase al cementerio Colmenar Viejo y van a mover restos de otras personas. ¿O va a pasar también como ha pasado en el cementerio, por ejemplo, del Espinar en Segovia, que van los memorialistas subvencionados, encuentran soldados del Ejército Nacional y los dejan apartados porque dicen que no son de su contexto? ¿O va a pasar también, por ejemplo, como en el cementerio de Montcada y Reixac, donde hay 1000 ejecutados por el Frente Popular en Cataluña, donde no se hace ni una actuación, ni un reconocimiento, ni una placa, donde esas personas no existen en los registros, donde se están borrando de los archivos? Por ejemplo, el informe del juez que nombró en el año 37, creo que se llama Beltrán de Quintana, era tal el descontrol, los crímenes, que nombraron un juez que tuvo que salir huyendo a Francia porque iban a matarlo, y entonces llegó a exhumar a 1000 y pico, y todavía quedan ahí 1000 en Montcada y Reixac, pero para esos no hay ningún reconocimiento. Entonces, estamos llevando ya la situación a unos extremos de una necrofilia y un exhibicionismo que es muy llamativo. Solamente hay que verlos con las rastas, con las pintas que tienen en los cementerios, y diciendo que están haciendo labores de dignificación. Mira, primero dignifícate tú, primero muestra respeto donde estás, no llenéis los cementerios de banderas republicanas. Que se laven, que usen el champú, el jabón. Y eso es una cosa que tiene que quedar, vamos, que nuestra jerarquía tendría que tomar, vamos a ver, o sea, los De la cementerios aquí... jerarquía, Guillermo, de la jerarquía no esperes nada, o por lo menos nada bueno. Ya está, la jerarquía está como está, aquí lo venimos denunciando desde hace 3 temporadas que empezamos el programa, la jerarquía está con la sinodalidad, la jerarquía está con lo que venga de arriba, no quieren problemas con nadie, que nos siga dando la X de la declaración de la renta al gobierno, porque si no se hunde todo el teatro que tienen hueco. Pues esto que veníamos comentando, de esa 13TV, de esa COPE, todo se vendría abajo y se saldría la realidad del vacío que hay exactamente, que se ha provocado en la Iglesia, pues como antes hacía yo referencia, desde que la Iglesia de la Transición, desde que la Iglesia del Vaticano II escupió a Franco, escupió en la tumba a todos los que le habían salvado del exterminio durante la cruzada, que yo sé que esto les pone de los nervios, la cruzada de liberación nacional, sí, señores funcionarios eclesiásticos, la cruzada de liberación nacional por Dios y por España, que evitó que se exterminara a la Iglesia de la totalidad del territorio nacional. Pues como escupieron y les dieron la espalda y les aborrecieron, pues claro, de aquellos polvos estos lodos. Ahora nos quejamos con lo del aborto en Castilla y León. Bueno, pero es lo que ustedes han cosechado, es que es lo que ellos han buscado. Entonces hay que tapar todo esto, Guillermo, así que hay que dedicarse a la sinodalidad y a todas estas estupideces, a los inmigrantes, ahí tenemos, a Cáritas y
no voy a decir tampoco toda la jerarquía, voy a ser bueno, voy a ser generoso, voy a ser benévolo, generalizar es acabar cayendo en el reductivismo. Yo sé que todavía hay obispos, tampoco muchos, pero bueno, hay obispos que conservan la fe católica, eso es cierto, pero bueno, pero no, Guillermo, no peques de ingenuidad, porque la virtud es la inocencia, pero la ingenuidad es el vicio, dice Santo Tomás en la segunda de la Suma Teológica. Yo aquí en mi libro anterior, Guillermo, de la crisis de fe a la descomposición de España, analizo sobre todo un momento que marca un antes y un después, que marca una línea divisoria. El capítulo 7 lo titulo así: la extrema gravedad de la profanación del Valle de los Caídos. La extrema gravedad de la profanación del Valle de los Caídos, resumen de la historia reciente de España. Dinos algo al respecto de aquel infame día del 2019. A mí me costó que me amenazaran con una pena canónica porque me entrevistaron, que yo simplemente di una serie de datos históricos y los que me amenazaron con la pena canónica no tienen ni la más remota idea de historia, pero es que es así, de historia no tienen ni la más remota idea, me amenazaron con una pena canónica, con un entredicho. O sea, es que estamos hablando de cosas muy serias en el mundo eclesial, simplemente por decir, entre otras cosas, que este señor salvó a la Iglesia Católica del exterminio y que durante 40 años de régimen le entregó todo tipo de facilidades para que la Iglesia reevangelizara, entre otras cosas, a la España del bando republicano, del bando izquierdista, que había habido durante la República había habido una actividad muy intensa de descristianización y de ateización. Pero háblanos sobre este momento en el que el silencio episcopal fue tan atronador como la inmoralidad que eso conllevaba. Pues sí, la verdad es que sí fue una jornada vergonzosa para el conjunto de los españoles y Por cierto, católicos en perdón, particular. Guillermo, ven nuestros seguidores, ese que está ahí detrás, revestido con la capa negra y el alba, ese es el padre Santiago Cantera, ese fue el único sacerdote de España que mantuvo la dignidad de la Iglesia. El único sacerdote de España al que abandonaron todos los obispos, y hay todos, aquí sí lo digo, aquí no hay reservas, todos, le dejaron abandonado, le dejaron tirado, todos le abandonaron, solo ante el peligro, como la película de Gary Cooper. Bueno, pues ese señor, el padre Santiago Cantera, un hombre de Dios, un sabio, un gran historiador, un hombre de fe, fue el único que tuvo dignidad y que guardó lo poquito que quedaba de dignidad a la jerarquía en España. Aquel día fatídico que para mí marcó un antes y un después, ya no solo en la historia de España, también en mi propia vida, también en mi propia vida. Para mí esto fue un cruzar el Rubicón. Perdona, sigue, Guillermo. Pues sí, la verdad es que sí. El padre Cantera dio una imagen de verdadera dignidad frente al cardenal de Madrid, el arzobispo Osoro, que por cierto, y va concatenado con esto porque esto tuvo lugar en el 2018. En el 2017, el obispo de Madrid estuvo a favor, el cardenal de Madrid, el cardenal Osoro, de quitarle la medalla de oro de la ciudad al obispo e hijo Garay, que fue el último patriarca de las Indias. Todo porque, bueno, pues porque estaba totalmente vinculado con Manuela Carmena, ¿no? Entonces, eso lo vimos nosotros porque como estábamos defendiendo a Millán Astray y también estaba en el lote el obispo de Garay, y nos sorprendió mucho que el representante que tenía en ese comisionado de memoria histórica infame era un sacerdote, que no voy a mencionar su nombre, y que votó a favor de quitarle al que había sido un predecesor del cardenal, el cardenal Osoro, de quitarle la medalla de la ciudad. Cuando Hijo Garay hizo miles de viviendas sociales para pobres en Madrid. Y durante el periodo del cardenal Osoro lo que ha habido es especulación con propiedades de la Iglesia. Y que yo sepa, la Iglesia no ha creado viviendas sociales. Y esto lo tenemos que tener todos los católicos muy claro, ¿no? Entonces, claro, no me extraña que estuviera y Hijo Garay, Guillermo, porque le pilló el lanzamiento nacional el 18 de julio, que era gallego, le pilló visitando a su familia. Si le pilla en Madrid, no hay Hijo Garay, ¿eh? No hay. Lo hubieran fusilado como al obispo Irurita en Barcelona. Sí,
Sí, sí, sí, cierto, cierto. Entonces, recuerdo, hay un dato también muy importante, lo que hablas de la cobardía de, en fin, salvo el... nosotros organizamos una marcha de oración con una asociación que se llama Raíces, nos denegaron la autorización para manifestarnos, íbamos de oración, y esa misma mañana estábamos pleiteando en el Tribunal Superior de Justicia y al final nos dio la razón. O sea, no solamente profanaron los restos, sino que a los católicos se nos negó el derecho de orar, ¿eh? En el tramo que iba hasta el cementerio Domingo Rubio. Pero al final fuimos, y fuimos orando y cumplimos muchos laicos nuestra obligación. Había 2 sacerdotes solamente, uno era rumano y otro era francés, los 2 tradicionalistas. Fuimos rezando. Me consta que había sacerdotes españoles, pero ninguno quiso dar la cara. Iba un francés. ¿Por qué? Porque hay miedo dentro del clero, a ser señalado, a ser castigado. Y es vergonzoso la represión que hay en el ámbito de la Iglesia en España por parte de los que han permitido esta profanación. Y yo lo constaté ese día. Y fue un día que, mira, al fin y al cabo acompañamos a un gran cristiano como fue Franco, a su nueva morada en la tierra, y se sorprendieron muchos medios de comunicación de ver que había cientos de españoles que de una forma respetuosa y orando iban haciendo ese recorrido al cementerio Domingo Rubio. Por lo tanto, el sabor es agridulce, vergonzoso por lo que sufrió. Podríamos hablar también de que la complicidad de miembros del ejército, el famoso helicóptero y el no hacerle saludo militar. Esto es muy interesante, sí, sí, expláyate, esto es muy Sí, interesante. sí, vamos a ver, era capitán general, con la máxima condecoración que es la laureada de San Fernando, aparte de jefe de Estado. Tenía que haber salido allí con banda musical y con una guardia de honor y haber ido a su nuevo lugar con lo mismo. El militar que llevó el helicóptero, que por lo visto creo que ha sido ascendido, se ve en un momento dado que le da la espalda a la escena y entra por la puerta, digamos, del otro lado. ¿Por qué? Porque si hubiera estado allí, frente a él le tenía que haber saludado, porque se merece un militar como un capitán general, al menos aunque sea su ataúd, un saludo. Prefirió, tenía que haber dimitido, no tenía que haber ningún oficial haber de alguna forma participado de eso. Y fue verdaderamente triste y lamentable, ¿no? La participación de determinados funcionarios públicos deseosos de hacer méritos para tener un pequeño ascenso. Pero ¿qué más te da? Creo que eras coronel. ¿Qué más te da si ya estás marcado, ¿no? Haber participado en esa infamia, ¿no? De la cual ahora mismo el presidente del gobierno presume como su mayor hito, ¿no? Yo sumé, dijo, en fin, Bueno, de hecho, terrible. acuérdate que calificó recientemente como la República como tiempo luminoso, ¿no? Periodo luminoso, será por los Sí. 20.000 templos que quemaron. Pero, oye, esto es muy importante, Guillermo, y que lo sepan bien nuestros seguidores. Si la Iglesia está mal, 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 el ejército está todavía peor. Bueno, el ejército pasa como con vosotros, que los tradicionalistas nos hemos agrupado y hemos creado una célula a través de pues asociaciones que estamos consiguiendo ganar pleitos y tener influencia también en alguna manera política. Hace poco se ha inaugurado un monumento a un legionario centenario. O sea, ahí está cambiando un poco el estilo, la percepción. La gente se está dando cuenta de que al final tienes que defender a tus héroes y porque es que si no al final te van a barrer, ¿no? O sea que los Entonces, antiguos militares también os estáis uniendo a la contrarrevolución. sí, absolutamente, vamos, y cada vez más. Y, o sea, en ese sentido ha cambiado mucho desde el 2016, de que empezamos a pleitear, porque realmente siempre ha controlado el poder al ejército y a los veteranos, pero ya nos hemos sublevado varias asociaciones y ya no obedecemos en el sentido de que vamos por libre, ¿no? Porque esto ya es como, no sé, esto es como las guerrillas, ¿no? Es una guerra de guerrillas. Entonces, hemos conseguido pues, defender el honor del fundador de la Legión, reponer sus calles, estamos pleiteando, estamos contentos porque al fin y al cabo hacemos lo que nos gusta y nos hemos autoorganizado como los almogabres en la Edad Media. Tenemos nuestras propias estructuras, no recibimos subvenciones, nos llevamos bien con todo el mundo, pero no permitimos ni órdenes, ni comentarios, ni injerencias indebidas. Y el que quiera luchar, que se una a la banda. Y el que no, pues que no moleste, que se vaya, ¿no? Es así de claro. Roger de Flor, antiguo templario, muy bien. En todo este mundo que venimos aquí explicando, infecto de la memoria, de la ley de memoria histórica, ahora de memoria democrática, en todo, en todo este cenagal, eh,
¿cómo queda la Iglesia? Me refiero, toda esta planificación jurídica, por una parte a nivel legal, toda la eh, reescritura del pasado y la enseñanza, una historia pervertida a los jóvenes, a los niños en el sistema educativo, ¿cómo queda la Iglesia en todo esto? No por las decisiones de sus dirigentes, que ya hemos criticado un poquitín, porque se merecen mucho más, sino es decir, un niño, un joven, con estas leyes de memoria democrática, ¿qué va a sacar de lo qué idea va a sacar de lo que le dicen? Y luego en esas leyes, ¿cómo queda la posición que tomó la Iglesia a partir de la Carta Colectiva del 1 de julio de 1937, por cierto, firmada por mi arzobispo, el cardenal Gomá, primado de España, arzobispo de Toledo, que también le harán alguna cosa, no tardando mucho, igual que a su sucesor Play de Niel. ¿Y cómo queda la Iglesia? O sea, en esas leyes, ¿cómo recoge la postura que toma la Iglesia activa a favor de banda nacional a partir del 1 de julio del 37 y anterior cuando es víctima de esos 6.832 sacerdotes religiosos y religiosas que asesinaron los rojos, como ellos mismos se autodenominaban? Bueno, vamos a ver, la Iglesia, lo que va a subyacer de estas leyes y de los libros docentes es que ha tenido un papel colaboracionista. O sea, si se cree Omeya y Osoro que por bailarle el agua u otros dignatarios de la Iglesia a esta izquierda, no la van a perdonar, está sentenciada. Es decir, todos los méritos que están haciendo, por llamarle de alguna manera, o este entreguismo, va a caer en saco roto. Porque la Iglesia es enemiga, o sea, la Iglesia, el rojerío intelectual, caviar, a la Iglesia la tiene enfilada. Entonces, intenta destruirla de una manera u otra, de una forma no tan directa como en el año 36, pero sí que lo va a hacer porque solo hay que verlo en sus declaraciones. O sea, la Iglesia, la jerarquía está en una constante, la actual, en una constante chantaje. Por muchas cuestiones, pero esta es una de ellas, ¿no? Entonces, frente a eso, la Iglesia, como pasa en otras partes del mundo, tenía que haber mantenido una postura, como por ejemplo hace ahora mismo la Iglesia rusa, la Iglesia ortodoxa, quitaban también durante la Revolución Bolchevique las iglesias, las cruces, porque decían que eran cruces zaristas, vinculaban el zarismo con la Iglesia ortodoxa. Y claro, y los patriarcas rusos o ortodoxos dicen, oiga, es que una cruz no es zarista, una cruz es una cruz. Y la Iglesia ortodoxa no ha renegado de su pasado. Ha aceptado las cosas buenas y las cosas Aunque hay que reconocer, Guillermo, que a partir del año 41, 42, cuando llega el 22 de junio la Operación Barbarroja, Hitler invade la Unión Soviética y Stalin tiene que apelar al patriotismo porque los rusos no quieren luchar y morir por él, y es la gran guerra patriótica, así es como la bautiza Stalin. A partir de ahí ya él procura que lo poquito que no has terminado todavía, lo último que queda de la Iglesia Ortodoxa, intentar traérselo también como esa presentación, pero hasta entonces, lo que quiero decir con todo esto, Guillermo, es que al final la Iglesia Ortodoxa se convirtió en un ministerio más de la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver, esa parte de la historia no la conozco tanto, sí que sé que a la raíz de la Segunda Guerra Mundial Stalin tuvo que echar mano de la Iglesia Ortodoxa, más que nada por unificar todo el país, ¿no? Yo me refiero a los hechos contemporáneos del momento presente y sí que hay que reconocer que han surgido. Yo ahí, Guillermo, pondría más de ejemplo Polonia. Es Sí, decir, los obispos polacos, entre ellos Karol Wojtyla, le plantaron cara al comunismo desde el inicio, y por eso consiguieron derrotar al comunismo, lo consiguieron derrotar y quebró la Unión Soviética, quebró el telón de acero por Polonia. Y como yo decía recientemente en un programa aquí fue al contrario, aquí los obispos, antes de que llegaran los socialistas al poder, ya estaban casi todos rendidos. Quedaba don Marcelo, el cardenal don Marcelo de Toledo, quedaba don José Guerra Campos, todavía no estaban todos rendidos, pero sí que en la inmensa mayoría del episcopado, nombrado por Pablo VI, con el único criterio de que fueran obispos opuestos a Franco, simplemente no que tuvieran santidad de doctrina, conocimiento, no, simplemente que fueran eso, opuestos al régimen, pues de aquellos polvos estos lodos, insisto.
Muy Sí, bien, muy bien. de hecho, Sigue, perdona. de hecho lo cuenta muy bien eso Ricardo La Cerva, cómo, digamos, se saltaban el derecho que tenía entonces el Estado Concordato. español, el concordato, nombrando lo que son los obispos auxiliares, ¿no? Eso lo explica muy bien Ricardo La Cerva, de cómo se utilizó unas estrategias pues muy, muy feas y poco nobles, ¿no? Para ir ocupando esas parcelas, ¿no? Pero es muy interesante el tema que se ha suscitado en cuanto a cómo la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica en otras naciones han conseguido, bueno, han de alguna forma fluctuado bueno, y eso explica el que en algunas naciones se mantenga la cristiandad, como por ejemplo en Polonia el catolicismo y en Rusia la ortodoxia, y en España el catolicismo prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? La jerarquía que haya estado, digamos, al frente y haya sabido hacer su propia transición y su propia catarsis. Y esto es una cosa que hay que plantearla abiertamente, ¿no? Porque con esas políticas claudicantes que estamos viendo, es interesante destacar cómo al final los resultados, los hechos nos gritan que la descristianización en España es galopante, desenfrenada, mientras en otros países, a pesar de presiones, pero se mantiene un resurgir cristiano en el que nosotros también yo creo que debemos mirarlo con ojos, digamos, abiertos a distintas posibilidades, ¿no? Porque realmente España tiene que recuperar esa catolicidad, fijándonos también en otras naciones católicas y cristianas que han conseguido, no sé, superar, digamos, traumas del pasado. Por ejemplo, volvemos al caso de Rusia, que es un tema muy interesante, el resurgir cristiano. Ahí saben enlazar el pasado zarista y el pasado soviético, y lo miran como una parte de la historia, pero no se mortifican, sino simplemente asumen hechos, los analizan objetivamente y tratan de armonizarlos, así de claro. Y ahora mismo en Rusia, curiosamente, entre un ruso blanco y un ruso rojo, que también los hay, digamos, por encima de todo que hay la nación rusa y la historia y la identidad de Rusia, ¿no? También en Polonia, Jaruzelski, solidaridad. ¿Por qué en España tenemos que estar siempre, yo creo que mortificándonos, ¿no? Y intentando buscar explicaciones a hechos que son ya inamovibles? Asumamos ese pasado, e intentamos revertebrar esta nación apoyándose en su pilar fundamental, que es la identidad católica. Y es así. Y eso lo tiene que aceptar todo el mundo. Entonces, y sobre todo, nación. O sea, lo digo por los cardenales y obispos a los cuales la palabra nación les produce estremecimiento. No, no todavía peor patria. Ya patria es bueno, dices patria y no saben dónde se. No saben, no, pero intentan no decir patria. Intentan no sí, es decir una como cosa. sea país, que es lo que dicen los Claro. socialistas, le decía país, y el PP, que ya sabes que el PP es el PSOE azul y son los socialdemócratas azules. Pero patria, bueno, ya es un palabra mayor para un obispo decir patria, ¿eh? Sí. Por eso es muy importante el aspecto de la memoria histórica, digamos, el mal enfoque que hay actualmente, ¿no? de sectarismo, de guerra civilismo, de abrir heridas, de victimizar a victimarios, que son asesinos, hoy en día, a victimarios, pues, prácticamente están elevados a los altares, mientras que gente que se ha sacrificado y que ha hecho grande labor por la nación y por la fe, nadie habla de ellos prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese aspecto de reconciliación, bajo sobre todo la necesaria aceptación por parte de la jerarquía y sobre todo que no se deje avasallar, y que sepa responder proporcionalmente, y lo que hemos hablado al principio del programa, que los grandes terminales mediáticos de la Iglesia, que son Televisión y la COPE, pues que no estén del bando, digamos, de los memorialistas, por lo menos que tenga una cierta ecuanimidad, y que nos hablen, por ejemplo, de grandes obispos y grandes religiosos que fueron asesinados en la guerra civil. Hay un legionario capellán, que es el padre Huidobro, cuyo procedimiento de beatificación se ha reactivado después de que, por cierto, los amigos de los que mandan ahora mismo en la Iglesia lo paralizaron, creo que fue Pablo VI. Entonces, realmente la muerte del padre... Pablo esto paró. Pablo esto frenó todos los procesos. Todo. Todos. Es que eso no... Entonces, claro, nos gustaría mucho que los terminales de la Iglesia, por ejemplo, cuando se quitan cruces, o cuando se hacen determinadas actuaciones, al menos que defendieran, como en el caso de la profanación de los restos del Generalísimo,
una cierta dignidad, ¿no? Porque al final eso está provocando, y lo estamos notando y lo estamos comentando, una cada vez mayor desafección y una desmoralización del clero, que no es capaz de comprender cómo no se defiende al padre cantera, cómo no se defiende a un distinguido miembro de la Orden de Cristo, que fue la más importante es la más importante de la Iglesia Católica. Entonces ahí yo creo que hay que animar a nuestra jerarquía a hacer una autocrítica, a dar ese paso. Va a costar porque, claro, la inercia, sobre todo de la izquierda, es muy violenta, muy agresiva, pero en cuanto les paran los pies con argumentos, ganas varios pleitos, ellos ya empiezan a decir, oye, ya no es, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Y que se sepan defender de los acosos. Aquí en Madrid ha habido un gran, sobre en la época de Rocco Varela, no sé si me estoy yendo a las ramas, cuando el mundo gay atacaba con el tema de las, querían las apostasías, querían que se cancelaran los datos y tal. O sea, y se producían asaltos violentos a las iglesias. No sé, a lo mejor el cardenal de Madrid tiene que ir rodeado por un grupo de muchachotes para que nadie le toque un pelo ni la amenace, como pasa en otros países cristianos. ¿Qué es eso de que ante una violencia tenemos que estar con los brazos cruzados esperando a que nos acogoten? No, 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 no. Eso también, o sea, la iglesia también se defiende a veces de una forma mucho más enérgica y no cediendo constantemente en el debate público y sobre todo ante las presiones de los lobbies, que como he acreditado en este caso la memoria democrática, la memoria histórica, en el caso de los homosexuales presos, no pasaban de 40. O sea, no entraban todos ni en un autobús. El autobús de los gays presos no se llenaba en toda España. Entonces, bueno, pues hay que plantar frente, ¿no? Muy bien. Me temo mucho que Cardenal de Madrid prefiere la compañía del padre Ángel a la de esos muchachotes que defendieran. Don Guillermo, vamos a dar paso a algunas preguntas de nuestros seguidores, ya para ir terminando. Yo sí que quiero concluir mi intervención de hoy con un texto de una obra de Jesús Lainz, si puede ponerla nuestro realizador, muy interesante. La gran venganza de la memoria histórica al derribo de la monarquía. Jesús Lainz, editorial Encuentro. Dice así Jesús Lainz: la mayoría de las iglesias destruidas por los republicanos fueron restauradas por el nuevo régimen, es decir, el de Franco, y hasta en los más alejados rincones de España pudieron leerse las placas conmemorativas con la leyenda destruida por las hordas rojas, reconstruida por la España nacional. A lo largo de los últimos 40 años, todas esas placas han sido arrancadas y con ellas una de las páginas más sangrientas de la historia de España, y yo añadiría, y de la Iglesia Católica, la mayor persecución de toda su historia. El mismo destino han seguido las cruces, las placas y los monumentos que recordaban a las decenas de miles de asesinados en una represión sádica e injustificada que no se detuvo ni ante monjas, niños, mujeres y ancianos indefensos. Queridos seguidores de la Sacristía de la Bandera, queridos seguidores de este programa El pasado que no pasa, esto es lo que estamos haciendo aquí en esta serie de programas, denunciando esta completa, este completo océano de mentiras, de falsedades históricas que es la ley de memoria histórica, ahora memoria democrática. Porque dice Santo Tomás de la Suma Teológica que el oficio del sabio es enseñar la verdad y el oficio del sacerdote es enseñar la verdad. Y como es el oficio del sacerdote enseñar la verdad, no se puede enseñar la verdad sin corregir el error, Y si no se corrige el error crece, como decía don Guillermo Rocafort, el error se fortalece y el error es el que acaba imponiéndose. No solamente se trata de enseñar la verdad, esa enseñanza de la verdad implica condenar, y en nuestro caso, como venimos haciendo aquí, humildemente con los medios de que disponemos, porque no disponemos de los medios de 13TV, gracias a Dios, porque eso no significaría que nos hemos vendido a ellos, no disponemos de los medios de la COPE, gracias a Dios, porque eso significaría que nos hemos rendido a ellos. Somos un grupo de curas que desde nuestras casas parroquiales hacemos pues esta labor, don Guillermo, en la que hoy quería que usted pues puede contar con su presencia, con su sabiduría y con el fruto de todas sus investigaciones en todas sus distintas obras. Y
Y aquí otra vez vuelvo a mostrar el fraude de la memoria histórica, Guillermo Rocafort, SND Editores. Pero bueno, aquí tengo todos los que he leído suyos, Guillermo Rocafort, Historia total de la España almogávar. Este es muy, muy interesante. La depredación de España, la depredación de España. Este te reconozco que me costó más porque el tema de la economía me aburre bastante. Reconozco que como soy de letras puras, a mí lo de la economía me aburre en gran medida. Y este me costó, si te soy sincero, igual que nuestros oyentes, nuestros seguidores, me costó Dios y ayuda. Pero bueno, por decir que había leído unos cuantos tuyos, me lo propuse y me lo impuse. Y este último que acabas de publicar, de su excelencia el generalísimo. La desmemoria democrática, Guillermo Rocafort. Gracias, Antonio. Muy bien. Pues si nuestro realizador tiene por ahí alguna pregunta de nuestros seguidores, y pues me la puede ir poniendo. Una pregunta lateral, Padre Gabriel, ¿bajo qué cargos fueron fusilados los obispos y curas? Porque imagino que debió existir una mínima racionalidad, una ficción necesaria para justificar los crímenes. Adelante, don Guillermo. Bueno, el caso, por ejemplo, que más conozco dentro de mi ignorancia en ese capítulo de la historia de la Guerra Civil es el primer obispo fusilado, fue creo que el de Sigüenza, y lo asesinaron en el propio cementerio, tengo entendido. Entonces, los crímenes del Frente Popular eran crímenes sin procedimientos judiciales, eran sin ningún tipo de sumario. Al contrario de la represión que hubo posteriormente, que fueron todos justificados con documentos. De hecho, y ese dato que dice Ernesto es muy interesante, este internauta, que acredita cómo, digamos, una represión no estaba documentada, por lo tanto, se borra rápidamente de los archivos si no se documenta y se olvida, mientras que otra, pues sí que los tuvo y se puede cotejar. Entonces, no hubo ningún tipo de proceso en el Frente Popular. Y los cobos son escasísimos y con leyes absolutamente... Por ejemplo, se me ocurre el caso de las hermanas del general Miñastray, Pilar y María, que fueron encerradas toda la guerra, tratadas como rehenes, maltratadas simplemente por el delito, según la normativa excepcional del Frente Popular, de ser hermanas de quien era de don José Miñastray, lo cual eso ya les presuponía, ¿sabes?, una desafección al régimen, y les quitaron sus derechos civiles y 500 pesetas de multa a las dos. Con lo cual yo no sé Irene Montero qué dirá de esta cuestión, ¿no? Porque hubo cárceles para mujeres y campos de trabajo, forzados para mujeres. En la España del Frente Popular hubo eso. Sí, 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 ¿Pero sí, qué sí, me sí, estás sí. contando, Guillermo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo puedo creer, no me lo puedo Sí, creer. sí, sí, sí. Eres un fascista, no me lo puedo creer. Así es, así es. Por lo tanto, eso lo Es tengamos que muy claro. ahí se ve la diferencia de la represión del bando nacional que es llevada a cabo por militares. Y es una representación, perdón, es una represión que está arreglada, que se aplica un código penal militar. Cosa que en el bando del Frente Popular, que no republicano, porque la república cayó, la legalidad republicana cayó el 19 de julio, al día siguiente, cuando el gobierno entregó las armas a los sindicatos y a los partidos de izquierdas, que son los que impusieron con las armas su ley en la calle y empezaron los asesinatos. Por cierto, muy curioso que los que más asesinaron durante buen tiempo fueron los socialistas más que los comunistas, porque los comunistas eran 4 y como eran todavía más fanáticos, se fueron enseguida, por ejemplo, en Madrid se fueron enseguida al frente. Y los que se quedaron en la ciudad, en la retaguardia, efectuando la represalia, fueron mayoritariamente socialistas, que además, tú lo sabes muy bien, Guillermo, era muy curioso porque había más fusiles en la retaguardia que en primera línea de combate, en el Frente Popular. Eso dice mucho, ¿eh? Eso Desde dice luego. de la ideología marxista que busca eliminar segmentos enteros de población porque son enemigos de clases y evidentemente de clase, perdón, y entre ellos el que resalta es el que cae primero siempre, que es el sacerdote. Primero se mata al Correcto, sacerdote y correcto. después se quema la iglesia, se destruye, se roba, se asalta. Esto es, ¿cómo decirte? Es un procedimiento habitual por personas que no tienen ninguna conexión entre ellas. En pueblos, en ciudades, de todos los rincones de España, hasta los más alejados, se ve que obedecen a una mentalidad común
para la que no necesitan recibir consignas que la unifiquen, porque todos saben que el baluarte que tiene que ser primero derribado es el templo, la destrucción del templo o de los templos y el sacerdote. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Siempre dice que la profesión religiosa ha sido la más importante y la de la cristiada, los cristeros en México. La de España fue más todavía porque en un periodo de tiempo muy corto, muy breve, las víctimas, el número de víctimas fue amplísimo. Piensen nuestros seguidores, aquí Jacqueline, piense que prácticamente de esos 1.832 sacerdotes, religiosos, religiosas y 13 obispos que asesinó el Frente Popular, prácticamente casi todos son asesinados desde julio hasta diciembre de 1936, en esos 6 primeros meses de guerra. A partir de enero del 37, las ejecuciones bajan en enorme medida. Ojo, no porque se arrepintieran, no porque se dieran cuenta que esto les estaba hundiendo internacionalmente, sino porque ya no quedaban más que matar, ya no quedaba más sacerdote de matar. Por ejemplo, en Barbastro, si tú asesinas a todos los sacerdotes y seminaristas que hubo en Barbastro, creo que fue el 88, el 89% prácticamente de todo el clero de la tesis de Barbastro, pues una vez asesinados ya no te queda nadie que asesinar, así que si has asesinado casi todos los primeros 6 meses de guerra, pues luego sigue la guerra, año 37, año 38, y evidentemente baja el número de asesinatos porque ya no hay más gente que asesinar. Y como en el caso del Frente Popular se perdía terreno porque lo liberaba el bando nacional, pues ese es el motivo. Ese es el motivo. Igual que las persecuciones del Imperio Romano. Evidentemente, durante 250 años de persecuciones del Imperio Romano, desde el año 67 con el Institutum Neronianum, con la ley que hace Nerón, hasta el Edicto de Milán, prácticamente después de la última persecución, que es la más sangrienta, en ese espacio de tiempo, evidentemente, pues probablemente numéricamente habría muchos más mártires, pero en esta concentración de 6 meses son muchos más que en este caso concreto de 250 años de persecuciones del Imperio Romano. La persecución religiosa de España tiene mucho más mártires que la Revolución Francesa, incluso los 4 años del terror de Robespierre. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Hay mucho sobre la secta de Lorca, muy poco sobre Ramiro de Maeztu. Sí. Un Pues gran sí, la verdad pensador. es que sí. ¿Puedes Pues sí, decirnos algo de Ramiro de Maeztu, Guillermo? Sí, la verdad es que es un gran mártir, ¿no? de España. El hombre, yo creo que anticipaba su muerte y la verdad es que él era ya un anciano. Fue embajador de España durante el directorio militar de don Miguel I de Rivera en Argentina. Era un gran hispanista y un gran escritor. Y realmente no se habla de él para nada, ¿no? Como mártir, ¿no? Entonces todo es Lorca, Lorca, Lorca y el romance gitano y no sé qué. Me gustaría hablar de un personaje también que tiene que ver en la guerra civil que evidencia la criminalidad del Frente Popular. Sí. Perdón, interrumpo, porque además Ramiro Maeztu era un gran intelectual y dentro del relato mitológico de la izquierda figura que todos los intelectuales estuvieron con la izquierda. Exacto, y que no hubo ningún intelectual con la banda nacional, que eran todos unos alfabetos, unos garrulos. Entonces, todos los intelectuales estaban con la izquierda. Y entonces, los intelectuales, cuando salieron huyendo de Franco, pero luego resulta que estaban en zona del Frente Popular. Pensemos en Ortega y Gasset, por ejemplo, por decir uno, Gregorio Marañón, podríamos decir también, Pérez de Ayala, los padres espirituales de la República, pero perdona, sigue, Guillermo. Y este sacerdote, el que escribió sobre la hispanidad, García Morente, muy, muy interesante, García Morente, ¿no? Que siendo un izquierdista, el decano de la Facultad de Filosofía, sufrió un proceso de conversión, creo que en París, verdaderamente, vamos, le llama el hecho providencial, el hecho maravilloso. Extraordinario. El hecho extraordinario ante el miedo, pues porque por lo visto sus yernos pues estaban, en fin, fueron fusilados por los rojos, sí. Sí, sí. Y este hombre escuchando La infancia de Jesús de Héctor Berlioz,
Ahí, sí, sí. Sí, sí, desde luego. No lo había recordado, tienes toda la razón, muy Sí, García interesante. Morente es una figura para recuperar, porque además hila mucho con Ramírez Maeztu, porque son los que más desarrollaron toda la cuestión de la nueva hispanidad en el siglo XX, ¿no? Y ya que hablábamos también de personajes interesantes, está el caso de Andreu Nin, que encontraron la fosa en el 2007 y el gobierno de Zapatero la contaminó a posta. Y todavía no han sabido decir si realmente sus restos estaban ahí o no. Por Lorca, todos como locos. Guillermo, explica a nuestros seguidores que no saben, sobre todo los que no son españoles, probablemente la mayoría no lo Sí. sepan, quién era Andreu Nin o Andrés Nin y cómo murió. Bueno, en fin, es que Andreu Es Nin que, es que, es era... que eso es un caso paradigmático Sí, para mostrar también que los supuestos, o sea, que todos los muertos que pueda tener el bando del Frente Popular no los causó Franco. exacto. Bueno, es que la represión que hubo dentro del Frente Popular, porque al fin y al cabo en la España nacional, pues yo qué sé, si Yagüe pues se ponía un poco rebelde, lo exiliaba unos meses a San Leonardo, ¿no? Si lo que pasó con Edilla, cuando se opusieron al decreto de unificación, pues al final le conmutó la pena, ¿no? Realmente no ha habido crimen, no ha habido, salvo por lo de Begoña, los atentados de Begoña, pero es que frente a eso, que más o menos era algo razonable y casi hasta anecdótico, las represiones internas, guerras civiles que dentro del Frente Popular fueron atroces. O sea, de hecho, la guerra acaba por un golpe de Estado dentro del Frente Popular, que es el del coronel Casado y Julián Besteiro contra los comunistas. O sea, que a ver, yo no sé la memoria democrática que nos va a decir de eso, porque no sé si Casado... Por no hablar de mayo del 37 en Barcelona. Bueno, y efectivamente, y en mayo del 37 este personaje, Andreu Nin, que era intelectual, fue ministro de Justicia con Companys, pertenecía al POUM, que era el partido de índole trotskista. Hubo una guerra civil, efectivamente, en esa época, en mayo del 37, y bueno, de ahí la famosa historia esta de, no sé cómo se llama, este intelectual anglosajón que salió huyendo de allí, que formaba parte del Orwell, POUM. George Orwell. George Orwell, Sí, homenaje a sí. Cataluña. Exacto, exacto. Entonces a este hombre, como era uno de los jefes y más capacitados intelectualmente de este partido del POUM, fue detenido por elementos soviéticos, por lo visto, y se lo llevaron a Alcalá de Henares. Entonces, dicen los historiadores, los estudios, que fue sometido a todo tipo de torturas, hasta el punto que dicen que fue desollado vivo. Y eso dices que se lo hicieron los malvados fascistas y los curas carcas? ¿O quién se lo hizo eso? Bueno, eso se lo hizo el agente Orlov y agentes también con el conocimiento del Partido Socialista. El Partido Socialista toleraba todo tipo de abusos, ¿no? Aunque luego se hacen los locos y dicen, no, yo no quería, como en la Revolución de Asturias, no, Prieto dio 40.000 fusiles, ¿no? Mauser. Pero bueno, tampoco lo quería hacer tan... Porque los socialistas, a la hora de explicar sus crímenes, son curiosos, ¿no? Bueno, para lo que vamos. En el 2008, a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se encontró una fosa que todo señalaba que era la de Andreu Nin, cerca además cerca en el norte de Alcalá de Henares. Y automáticamente fueron delegados del Ministerio de Cultura y fueron allí a llevarse los restos, con sus forenses, todos rojos, con sus arqueólogos, todos rojos, y echaron cemento, contaminaron la zona. Encontraron los restos de 7 personas, de ellas una mujer. Todo apunta que eran represaliados del Frente Popular, lógicamente. Y por lo que se parece, uno de esos restos pertenecerían a Andreu Nin. Pero para este Andreu Nin o estos restos no hay pruebas forenses, no hay pruebas de ADN, hay mentira, engaño, se han pasado la pelota de unos a otros. Ni siquiera el Partido Popular ha puesto orden en este sentido, porque es tan fácil como decir, oiga, y además, ¿sabes lo que han hecho los forenses de la industria memorialística subvencionada? Lo más indignante para mí es que en vez de haber analizado objetivamente y haber hecho pruebas de ADN para encontrar a sus familiares, porque no hay pruebas de ADN para víctimas del Frente Popular. No hay pruebas, todas son. Entonces, lo que más me parece es que han hecho un estudio forense del impacto.
Fíjate, así viene recogido en una serie magnífica de artículos del periodista Andrés Bartolomé en La Razón. Hay una serie, creo ya 5 o 6 en total, magníficos todos, escritos. El estudio forense que hicieron estos arqueólogos rojos es el impacto de una bala a cañón tocante, que es tocando la boca de la pistola, el cráneo, el impacto en el cerebro. El impacto, perdón, en la clavera. Es decir, eso es lo único que les ha preocupado. O sea, cuando no les interesa, se ponen estupendos, se ponen profesionales forenses y arqueólogos. Es decir, hay que reconocer que en España tenemos una industria subvencionada, porque claro, estamos metiendo mucha caña a políticos, a medios de comunicación, a funcionarios eclesiásticos. Funcionarios, exactamente, pero ojo a la industria de la memoria democrática. Entre ellos el famoso Rubial, que es el que está exhumando ahí el arqueólogo de las latas, el que va diciendo que el descubrimiento de una lata de la guerra civil es como los huesos de Atapuerca, o sea, es un verdadero, pues eso, un jeta subvencionado, y luego va acompañado de la parilla, todos se mueven por subvenciones, por dietas, oye, la dieta y la subvención, que no me la toquen, ¿no? Y luego los forenses, entre ellos Francisco Echeverría, el necrófilo mayor del reino, que dice que siente frenesí al ver los huesos, tiene un serio problema, y además muy sesgado ideológicamente este sujeto, y cobrando, creo que cobra al año, creo que 100.000 euros, como asesor de fosas. O sea que, digamos, y aparte, también hay que destacar que la mayoría del dinero ni siquiera se dedican a esas labores de sumación y de identificación, se dedican a sus saraos, a sus publicaciones, a sus viajecitos, como el que hace el secretario de Estado de Memoria Democrática. Por cierto, que en las dietas, cobra dietas por estar. Es un ejemplo de bilocación que tenemos que investigar. La Iglesia de la jerarquía que está a la vez en Almería, que es su ciudad natal, y en Francia, porque a la hora de cobrar subvenciones se bilocan. En otra ocasión que contemos contigo, Guillermo, para seguir mostrando todas estas miserias e inmundicias de la memoria democrática, tienes que traernos la relación de los millones y millones y millones de euros invertidos por los gobiernos en España pues eso, para desenterrar restos y para toda esta campaña publicitaria. Ya que has nombrado a Orwell, y ya sí que terminamos, porque esto no tiene fin, estamos muy a gusto, pero luego no quiero que digan nuestros seguidores que mi programa es excesivamente largo. Muy bien, mira. Hablaba de George Orwell, nuestro querido don Guillermo. Escribe Orwell en homenaje a Cataluña, cuando llega a Barcelona en diciembre de 1936, encuadrado en las brigadas internacionales, que no eran más que un invento del Partido Comunista, pero eso ya también lo tocaremos otro día, las brigadas internacionales. Dice Orwell, cuando después del tiempo que ha estado en Cataluña, en esa obra suya, Homenaje a Cataluña, que está en la editorial Tusquets, si lo puede buscar nuestro realizador, dice Orwell: casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias, La realidad es que los templos fueron saqueados en todas partes como algo muy natural, porque estaba perfectamente sobreentendido que el clero español formaba parte de la estafa capitalista. Durante los 6 meses pasados en España, solo vi 2 iglesias indemnes. Una de esas iglesias era la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que por cierto, dice Orwell, y ya con esto que me ha resultado graciosísimo, dice: uno de los edificios, define la Sagrada Familia Orwell, una de esas 2 iglesias que después de 6 meses de estar en Cataluña eran las únicas que había visto que no estaban destruidas, dice sobre la Sagrada Familia, la define así: uno de los edificios más feos que he visto en el mundo entero. Creo que los anarquistas demostraron mal gusto al no dinamitarla. Cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, en lugar de limitarse a colgar un estandarte rojinegro, o sea, la bandera anarquista rojinegro entre sus agujas. Bueno, lo dejamos aquí. Don Guillermo Rocafort, un honor, un placer. Aquí tiene en el pasado que no pasa en este
canal de la Sacristía de la Vendée, nuestra tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Aquí seguimos formando este frente común por la España católica, ahora pues con estos militares, exmilitares disidentes que se unen a la contrarrevolución con nosotros, pues como en el 36, don Guillermo, como en el 36, que todos los elementos sanos se unieron frente al enemigo común de Dios y de la patria. Pues esto es lo que venimos haciendo en nuestro programa, formando este frente común. Y bueno, pues ya nos toca nuestro patrocinador y eso es. No se olviden de darle al me gusta, al Placet Me, que aquí lo latinizamos y lo tradicionalizamos un poco, de Guillermo y Troncha. Placet me gusta porque estas cosas de los anglos la verdad es que no nos van demasiado, por no decir nada. Es la mejor forma de ayudarnos. Cuanto más crezcamos, más puede llegar a tantas personas la labor que podemos realizar aquí, como hoy entrevistando a don Guillermo Rocafort y que ha podido compartir con nosotros una parte mínima de todo su conocimiento oceánico y otros tantos programas, pues del Padre Torres, su programa de latín, ese curso de latín que nos está dando cuando ya en la propia iglesia no sabe nadie lo que es el latín, no quieren saber nada del latín, en la propia iglesia. El Padre Francisco los lunes con su programa explicando una suma teológica, servidor los miércoles con este programa de historia y los jueves nuestra tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria analizando las noticias y temas de actualidad y bueno, de actualidad o actuales, porque no todo lo actual es de actualidad, ni todo lo de actualidad tiene por qué ser actual. Otro día lo explicaré esto. Y por supuesto el Padre Góngora con su programa de charlas redes los domingos. Agradecemos también a nuestro patrocinador Miel de la Virgen de Extremadura. Don Guillermo, aquí no tenemos la publicidad que tiene en 13TV y que tiene en la COPE. Aquí nos patrocina una familia, estos son una familia de Extremadura que tienen dos hijas monjas carmelitas de la Madre Maravillas y un hijo sacerdote que fue compañero nuestro en el seminario, un curso por detrás de mí, 2 cursos por detrás del padre Francisco. Y que son una familia católica, apostólica y romana y que son los únicos que nos echan una mano para todas estas cuestiones de producción y demás de las que se encarga nuestro realizador, al que le agradecemos todo su trabajo y al Padre Francisco, que es el que más trabaja y más palizas se mete. Acuérdense de utilizar el código descuento Sacristía. Y como siempre les digo, todos los productos están muy bien. Yo no soy fan de la miel, pero sí reconozco que me encantan los frutos secos con miel, que para mí son de morirse. Así que hasta aquí hemos tenido hoy el programa, queridos seguidores. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con valentía, como los católicos de la Vendée, con valentía, como los católicos que el año 36 salieron a defender la fe de sus antepasados que les transmitieron la España católica de siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.